Si uno quiere hacerse una pregunta filosófica, sí, se quiere hacer el importante, puede pensar, la sociedad argentina merecía un presidente como este. Pero no vamos a hacer filosofía, vamos a hacer un poquito de análisis. En todo caso, después de la derrota del domingo pasado, ¿volveremos a tener este presidente, esta versión de Milei, la más agresiva? Porque las urnas le dijeron, momentito, no todo lo que usted está haciendo está bien, por lo menos en el principal distrito de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y Milei perdió por 13 puntos y pico. Después vamos a analizar qué hizo o qué quiso hacer Milei a lo largo de la semana, pero ¿volveremos a tener un presidente así? ¿Volverá el presidente a tratar de mandriles a los economistas, incluso los economistas ortodoxos, los de su propia biblioteca más o menos, que le dijeron cuidado, que lo que está haciendo va a llevar a una recesión económica, cuidado con abaratar tanto el dólar porque va a poner en crisis los grandes ejes productivos de la Argentina? A ellos los llamó mandriles. Acuérdense lo que pasó con Domingo Cavallo, que le echó a la hija que trabajaba en un organismo internacional. Como Domingo Cavallo escribió un paper bastante elogioso de lo que estaba haciendo Milei, pero criticando el dólar barato, echó a la hija que no tenía nada que ver, y Cavallo tuvo razón. Y eso se vio después con lo que sucedió y con la devaluación que está sucediendo ahora y con la desesperación del gobierno por quemar dólares de las reservas, del tesoro, de donde pueda, para tratar de mantener el dólar pisado. Pero ¿volveremos a tener el presidente insultador? El presidente que insultaba a los diputados, a los senadores, que decía que los gobernadores no habían hecho el ajuste y que por eso les cortaba la plata. ¿Volveremos a tener esta versión del presidente Javier Milei? Lo veremos el lunes, porque el lunes el presidente Javier Milei va a dar en cadena nacional un discurso donde dice que va a anunciar el presupuesto para el año 2026. Fue extraño porque el mismo presidente que, si no hablaba, tuiteaba, y que hablaba y daba entrevistas a cualquier periodista, siempre que fuera más o menos amigote, y que aparecía 2 o 3 veces por semana, esta semana estuvo callado y recién convocó a la cadena nacional para el lunes. ¿Ustedes se imaginan a un Milei convocando, qué sé yo, a la unidad nacional? Raro. Y si lo hace, ¿quién le va a creer? Si fue volando todos los puentes de convivencia en estos meses. ¿Volveremos a tener un presidente que insulte a artistas populares, como hizo con Lali Espósito? ¿Volveremos a tener un presidente que trate a los periodistas que vimos y mostramos los errores y el maltrato a los más necesitados de ensobrados? ¿Con qué autoridad moral nos va a tratar de ensobrados el presidente Milei en su nueva versión? ¿Podrá volver a hacerlo? ¿Podrá volver a insultar periodistas como lo hacía y dirigentes políticos? Miren, nosotros, los que hace años hacemos este laburo, podemos equivocarnos, pero siempre vamos a estar acá contando lo que vemos, según nuestro legal saber y entender, y seguramente nos equivocamos y después podemos corregir, pero siempre vamos a estar acá. Y esta cosa de no odiamos lo suficiente a los periodistas, son todos ensobrados, todas estas cosas indignas que se dijeron de los que marcamos lo que venía pasando. Claro, ¿cómo no nos van a llamar ensobrados si contamos que le cortaron los medicamentos a los tipos que más los necesitaban en la DATSE y era mentira, que no había ni curro, ni auditoría, ni nada? La justicia lo corrigió. Esta noche en GPS les vamos a mostrar cómo también, sobre una base de una auditoría inexistente, le cortaron los alimentos a los comedores populares, basado en el mito popular de que había curros en los comedores. Instalaron que había curros y era mentira. No había auditoría, y esto se sabe ahora, y los alimentos no aparecieron. ¿Cómo no nos van a llamar ensobrados si nosotros fuimos los que contamos que la radiografía esa que mostró Adorni era de una pensión por discapacidad que nunca se otorgó, y él lo sabía y lo corroboró después el propio Diego Españolo con sus audios? Y así supimos que el vocero mentía a sabiendas. Claro, ¿cómo no vamos a ser ensobrados si contamos todas esas cosas? ¿Cómo el presidente, un presidente que es presidente de todos los argentinos y que de alguna manera debería promover la convivencia, no se banca la crítica y ponía
en todos sus tweets, en todos los tweets que podía, no odiamos lo suficiente a los periodistas consigna, que tampoco era muy original, porque es la misma que le copió a Donald Trump en Estados Unidos. O sea, la sociedad argentina se merece un presidente así. Veremos en las urnas lo que pasa, y yo creo que se equivocan los que dan por enterrado el proyecto libertario como si ya fuera un trámite las elecciones de octubre. No importa, ganando, perdiendo las elecciones, el gobierno va a ser otro o va a seguir este presidente insultador que hemos padecido hasta ahora. Pero el problema es que para llamar ensobrado a alguien, ahora ya no es el mismo contexto, porque antes podía basarse en que la gente lo había votado a él y a nosotros los periodistas no nos votó nadie. Pero después de los audios de Diego Españolo, ¿con qué autoridad moral va a llamar el presidente ensobrados? ¿Dónde estaban los ensobrados? ¿Están en los estudios de televisión o están en Casa Rosada? Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, según la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente lo hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Siempre hay que recordar que mientras había estos manejos en la Agencia Nacional de Discapacidad, por otro lado, le negaban aumentos a las pensiones de discapacidad y le negaban aumentos a los terapeutas. Finalmente, después de mucho resistir, ahora el Congreso ratificó la ley y estamos a horas de que se defina si el presidente la va a judicializar o no, porque si no la ley va a entrar en vigencia. Pero fíjense lo que resistieron para no pagar lo que corresponde a los discapacitados y a los terapeutas. Y además, los recortes, la cantidad de recortes que hubo en las pensiones por discapacidad, no se produjeron porque hubieran encontrado pensiones truchas. La mayoría de esos recortes se produjo porque las cartas no llegaron. Y ahí uno puede tener la sospecha de que ahí hay otro curro, porque el correo Andreani no logró entregar la mitad del millón de cartas casi que tenía que mandar. Es decir, che, tan ineficientes son. ¿No era que lo privado era más eficiente que lo público? Bueno, la mitad de las cartas que tenía que mandar Andreani, el correo privado eficiente, no llegaron. ¿Por qué no llegaron? Y a partir de eso, de que las cartas no llegaron, le empezaron a cortar las pensiones a los discapacitados. Hace 2 semanas nosotros les mostramos los casos tremendos de discapacitados evidentes. Un señor que le faltaba un ojo, una mujer renga de nacimiento que le decían, los hacían ir, le habían cortado la pensión porque no le había llegado la carta. Los hacían ir y le decían, ¿sabe qué? Vamos a ver si usted es discapacitado, pero me falta el ojo, señor, vamos a estudiar su caso. Y así siguen. Entonces, mientras tanto, ahora se sabe que del otro lado estaba este curro, este mecanismo que lleva a la Casa Rosada. ¿Y cómo sabemos ahora que llega a la Casa Rosada? Hay que detenerse en lo que pasó el jueves pasado, cuando se presentó a declarar Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo fue un tipo importantísimo en la comunicación por redes de Javier Milei. Importantísimo. Un tipo que, formado en Brasil, con la gente de Bolsonaro que vino acá a trabajar con Milei. Bueno, Cerimedo dijo, sí, lo que dijo Españolo, yo lo sabía porque yo se lo escuché contar a él. Cerimedo en verdad fue a decir, como ya había dicho en una entrevista, que él no había grabado los audios, que su esposa había trabajado en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero que él no había grabado los audios. Pero lo que declaró es el primer testigo que por afuera de los audios corrobora que lo que decía Españolo también se lo había dicho a él. Escúchenlo. A mí esto me lo contó en cuotas, en partes, me lo iba contando. Pero en el audio, clarito, él cuenta una situación que debía, si fue así como él dice, debería haberla denunciado. En eso coincidimos. Ahí tienen. Ese Fernando Cerimedo, todo lo que dijo primero en una entrevista en radio, se presentó a la justicia y lo dijo. Algo pasó con lo que declaró Cerimedo, porque inmediatamente hubo nuevos allanamientos.
le fueron a buscar una caja de seguridad al propio Diego Españolo, donde le encontraron creo que $80.000, y Españolo dio de baja a los 2 abogados y ahora se verá quiénes son sus nuevos abogados. Se declarará arrepentido. En verdad, a él se lo puede acusar de un delito menor si es que no se le comprueba que se llevaba una parte de la plata que en sobreprecio se empezó a cobrar la droguería suizo-argentina. Sería un delito menor porque, digo, es incumplimiento de los deberes de funcionario público, con lo cual queda servido para que Españolo se convierta en un arrepentido. Pero dejemos un poquito el escándalo ese y volvamos a qué Milei va a seguir gobernando. Porque lo que nos preguntábamos recién, en las formas, ¿será el Milei insultador? Bueno, ya sabemos que los vetos se mantienen. Y si no, pregúntenle a estos 3 gobernadores, que son Cornejo, Frigerio y Esdero, ¿no? Que se reunieron con los muchachos de lo que ahora se llaman la Mesa Federal, Franco Caputo y Leandro Catalán. Se supone que el gobierno iba a empezar una mesa federal para dialogar con los gobernadores, se lo pusieron a Caputo, que es el que maneja la plata, a ver si les abrían alguna canilla de plata, por lo menos a ellos 3, que son los que van en listas conjuntas con la Libertad Avanza en cada una de sus provincias. Inmediatamente después de la reunión, ¿qué fue lo que pasó? Vetaron una ley que promovían los gobernadores, entre ellos, o sea, incluidos estos 3 gobernadores, que era la ley para que los adelantos del Tesoro Nacional se distribuyeran y se utilizaran de otra manera. O sea que sabemos que Milei no va a cambiar, o no, mejor dicho, no sabemos si Milei va a cambiar en la forma, si va a dejar insultar periodistas, economistas, diputados, senadores, a todo el mundo, pero el método de vetar sigue vigente. Vetó la ley de emergencia universitaria, con lo cual va a haber otra mega marcha este miércoles para insistir en que diputados ratifique la ley, y después será el Senado y después volverá. Y lo mismo con la ley de emergencia pediátrica del Garrahan. ¿Seguirá el presidente maltratando a los médicos del Garrahan? Puede que no insulte más a los débiles, a los universitarios, a los discapacitados, a los jubilados, puede que no les insulte más. En cualquier caso, al mantener los vetos, va a continuar el maltrato. Puede que no los insulte más, pero en el contenido, al vetar las leyes, continúa el maltrato a los profesores universitarios, a los jubilados, a los médicos del Garrahan, que miraban con estupor y decían, che, ¿qué más necesitamos? Después que el Congreso ratificó las leyes, resistió, ¿qué más necesitamos? Bueno, eso, ahora van a tener que resistir el veto del presidente. Pero, ¿se podrá mantener el famoso mantra que Milei sostuvo durante todo este tiempo, el famoso no hay plata? Porque todo esto está basado en que el presidente dice que no hay plata. Pero ahora sabemos que ese no hay plata era falso por varios motivos. Primero porque no había plata para algunas cosas, pero sí para otras. Y después nos enteramos que no había plata para aquellos sectores a los que el presidente quería deliberadamente perjudicar. Vean a Milei y escuchen su mantra del no hay plata. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Pero entonces ahora, después de un año y pico de gestión, se ve que no había plata para algunos, pero sí para otros. No había plata entonces para los que molestaban, para los universitarios, para los jubilados, para todos esos no había plata. ¿Sí? No había plata para los comedores populares, no había plata para los discapacitados, no había plata para las universidades. Ya sabemos, las universidades son una incubadora de zurdos, todo eso lo sabemos. Pero fíjense, plata hubo para la CIDE. Y después se supo que el plan integral nacional de la CIDE contemplaba hacer espionaje interno a periodistas, a políticos, a movimientos sociales, algo que está prohibido por ley. Y la propia Comisión de Inteligencia le tuvo que decir, señor, esto no se puede hacer. Ahí hubo plata, $100 millones primero y una ampliación de 25 millones después. Para comprar aviones de combate viejos a Dinamarca, que eran camiones de Estados Unidos, que estaban en Dinamarca, ya los había dado de baja por obsoletos, ahí hubo plata.
para pagar las tasas delirantes que se están pagando a los bancos para mantener el dólar barato, el carry trade, el negocio de la timba financiera de los amigos de Caputo, ahí hubo plata. Para bajarle los impuestos a los más ricos, para bajarle bienes personales, ahí hubo plata. Para aumentar a los jubilados no había plata. Todo esto ahora, cuando el presidente quiera presentar el presupuesto mañana, se va a descubrir que el no hay plata ya es como el truco que se le descubrió al mago. Cuando uno ve al mago 2 o 3 veces hacer el mismo truco y encontraste el truco, ya no te causa gracia o por lo menos no te asombra. Y además el no hay plata, que hasta acá uno decía, bueno, el no hay plata puede ser una cuestión ideológica. Dice, bueno, ¿saben qué? No hay plata para esto, pero hay para esto. Y esto es una cuestión ideológica. En definitiva, gobernar también es atribuir los recursos del Estado. Y esto queda al libre arbitrio del presidente, al libre arbitrio del Poder Ejecutivo, siempre respetando las leyes. El problema es que ahora Milei no va a poder aplicar el famoso no hay plata porque está la corrupción metida en el medio. Entonces, no solo va a tener que enfrentar la crítica política del no hay plata, o sea, no hay plata para esto, pero sí para esto, no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para pagarle fortunas a los bancos para mantener el dólar barato y la bicicleta financiera. Eso es una crítica política. El problema es que ahora se ve que además había plata para pagar sobreprecios. Y esos sobreprecios, los más conocidos, son los sobreprecios que empezó a cobrar la droguería suizo-argentina en varios contratos millonarios. Y es lo que está investigando la justicia a partir de los audios de Españolo. Entonces, el no hay plata, que era la base del gobierno de Milei, que a su vez lo hizo todavía más perverso, porque como no mandaba presupuestos, el que manejaba la chequera a sola firma era Milei porque no existía un presupuesto. Cuando existe un presupuesto se supone que tiene que haber esta partida, tiene que estar atribuida para este gasto y el presidente tiene que cumplir con el presupuesto que en definitiva es ley. Acá, como no había presupuesto, la arbitrariedad era todavía mayor para cortar, pero también para ampliar.